Muy bien, pues vamos a comenzar. Bien, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre Santo por este tiempo, Señor, por podernos comunicar de esta forma, Padre, porque nos permites en este tiempo, Señor, la tecnología para poder escuchar, escudriñar tu palabra y también, Señor, poder expresar nuestras dudas y lo que nosotros sentimos, Señor, lo que nosotros pensamos. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve, Señor, a conocerte más, a saber quién eres tú, Jesús, qué es lo que dijiste, qué es lo que hiciste y en la que forma en lo que lo hiciste también, Señor. Gracias, Jesús, porque en este tiempo nos permites también poder acercarnos. Es tu palabra que va a haber un momento en el cual ya no haya forma de hacerlo, pero estamos en esa gracia, Señor, de poderlo hacer, Señor, con tanta libertad, sobre todo en nuestro país, y te agradecemos, Padre. Te pido que pongas en nuestro corazón ese anhelo de conocerte más y de que guardemos tu palabra en nuestro corazón y bendigas a cada uno de los que escuchemos, Señor, esta noche tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues yo le dejo el lugar a José Luis, le va a compartir con nosotros. Las hermanas. Bueno, las hermanas. Bueno, vamos a continuar estudiando un poco. Este tema le tocaba a Jorge, en realidad. Vamos a compartir la pantalla como habíamos dicho, estamos basándonos en el estudio en tres preguntas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y quién es Jesús? Refiriéndonos a esto, vamos a empezar directamente. Tentaciones al pecado. Lucas 17. Entonces dijo a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien viene, mejor le fuera si le atase al cuello una piedra de molino y se la lanzase en el mar. ¿Qué hacer tropezar a uno de estos pequeñitos? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si, y si, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Repitiendo un poco lo que dije el domingo, Jesús le estaba dirigiendo a sus discípulos estas palabras, ¿no? Y se acuerdan que pues, Jesús a veces estaba con los discípulos, a veces estaba con los fariseos, estaba con diferentes personas, pero en este caso se dirige a sus discípulos. Y a sus discípulos que se supone que ya lo conocían y ya habían estado con él, les dice, imposible es que no tengan tropiezos o que no vengan tropiezos. Y decíamos, en la vida todos hemos tenido diferentes tropiezos, o sea, es inevitable que tengamos tropiezos. Pueden ser por otras personas, pueden ser por uno mismo, por diferentes circunstancias, este, pero ¿quién no ha tropezado, no? Pero otra de las cuestiones de que no podemos evitar, así podrá ser, vamos a decir, el mejor cristiano, no vas a poder evitar que haya alguien que te haga tropezar o que tú mismo tropieces, ¿no? Pero también dice, hay de aquel por el que vienen. A veces uno puede generar ese tropiezo a pesar de la palabra de Dios y de que conozcamos la palabra de Dios. Puede ser por una mala enseñanza que a lo mejor yo estoy compartiendo de alguna forma que no es la correcta. Puede ser también por, no sé, alguna idea equivocada o puede ser también pues, a propósito, ¿no? Y yo les recordaba a veces cómo inclusive los que conocemos mucho o los que conocen mucho la palabra, puedes utilizar la misma palabra para hacer tropezar a tu pareja, a tu hermano, o a una persona, ¿no? Porque la estás utilizando en un contexto o en una forma fuera de contexto, mejor dicho, y entonces eso, pues dice Jesús, cuidado, por quién vienen esos tropiezos, dice, es mejor lanzarse en el mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y estos pequeñitos se refiere
también a la gente que hemos creído, en este caso eran sus discípulos que en realidad pues tenían poco tiempo con él y habían estado junto con él, caminaban con él, hacían lo que él hacía, lo acompañaban, pero vamos a decir que eran nuevos en la fe, ¿no? Estaban conociendo, no sé, Dani, Lori, bueno, Lori pues tiene toda la vida, Dani no sé cuántos años, nosotros también ya quién sabe cuántos años tenemos en la iglesia de conocer, pero por ejemplo en este caso, Laura, que tiene poco tiempo que nos empieza a acompañar en la iglesia, aunque ya habíamos tenido algunos estudios, pero podría ser. Dice, hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Vamos a suponer que Laura es la pequeñita del grupo, ¿sí? Y ahora, pues nosotros le hacemos o le enseñamos algo que no está de acuerdo a la palabra, ¿no? Entonces, dice, sería mejor, pues, que nos atáramos una piedra de molino y nos aventáramos al mar, ¿no? Pero bueno, eso es parte un poquito del contexto de lo que estaba yo platicando, pero dice posteriormente dice la escritura, este, dice, mirad que por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Es- Y esa reprensión o decíamos, no es tanto regaño, pero sí decirle, oye, tenemos que arreglar esto o no estás enseñando bien esto o haciendo, me estás haciendo tropezar o tengo algo contra ti y decir, si se arrepiente, decía yo, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo, si se arrepiente. Oye, pero se arrepintió y luego dices, vuelve a pecar o 7 días o 7 veces vuelve a pecar contra mí, pues 7 veces lo tienes que perdonar. Y en otras partes de la palabra dice 70 veces 7, o sea, en realidad todo el tiempo, si él se arrepiente de corazón, pues la verdad es que lo tienes que perdonar. Y decíamos, no es una opción. La verdad es que no es una opción. Podremos decir, oye, pero no se está arrepintiendo, o sea, no. Habrá casos en que a lo mejor no podemos llegar a una conciliación, ¿sí? Porque pecó contra ti. No sé, hay casos difíciles en la iglesia, no quiero mencionar uno en particular, pero que dices, es que eso yo no lo puedo perdonar. Y lo que les decía es que yo perdono, pero no olvido. O sea, no te está diciendo eso Dios, no te está diciendo eso Jesús. Tú tienes que perdonarlo. O sea, y es la parte en donde estamos peleando con nuestra carne, con nuestro sentir, con nuestros sentimientos, con todo. Pero si Dios nos perdonó, porque la verdad es que merecíamos pues estar separados de Dios, pero nos perdonó por el sacrificio de Jesús, por los méritos de Él, no porque seamos buenas personas. Y dice que nunca se acordará más de nuestros pecados. Es lo que tenemos que aprender y practicar, no nada más saberlo de memoria, no nada más recitarlo, decirlo, enseñarlo. En realidad, un cristiano, un verdadero cristiano, pues tiene ese perdón, ¿no? Yo sé que vamos a batallar como personas, como con la carne, pero deberíamos de practicarlo. Y dice, por ejemplo, en Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si amamos a nuestro hermano, no traeremos ofensa a su vida. Pues ahí ya nos habían dicho, tú ama a tu hermano y permaneces, y tú no generes tropiezo a los demás, ¿sí? Y si amo a mi hermano, no vamos a traer ofensa a su vida. Sí podemos reprenderle, sí podemos llamarle la atención, ¿sí? Pero también en amor. A veces Dios no nos hizo instrumentos para juzgar, ¿no? Porque dice Dios, mía es la venganza, o sea,
tú no estás para vengarte, tú no estás para poner juicios sobre los demás. Tú eres un instrumento para mí de mi amor. No eres el instrumento para pelearte, para juzgar, para vengarte de las personas que han pecado contra ti, sino tienes que ser el instrumento de amor. Yo sé que suena muy difícil, que suena que diríamos, ay, no, yo no puedo. Sabemos que estás en un proceso o sabemos que estamos en un proceso en donde tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. A Que ver, también nosotros podemos ser piedra de tropiezo, como en Romanos dice. Romanos 13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner pie, tropiezo o ocasión de caer al hermano. O sea, una de las cosas que podemos hacer como pie de tropiezo es juzgar también o juzgarnos. Y yo sé, sigue diciendo, yo sé que y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo, asimismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y es otra cosa de las que hemos estado en algún momento estudiando, que a veces sí comer algo o hacer algo puede ser piedra de tropiezo para los demás. Entonces hay que tener cuidado cómo vivimos o nuestra forma de vivir. Y la otra, como decía hace ratito José Luis, pues si tenemos que tener cuidado de no ser esos hermanos que pudieran ser de piedra de tropiezo para alguien que es nuevo. Y por ejemplo, una persona nueva que llegue, como ejemplo, que llegue con ropa pues muy apretada, por ejemplo, y se vea muy pintada, muy arreglada. Y yo diga, uy, esa señora ¿cómo es posible que venga así a la iglesia, no? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué viene así vestida tan exuberante? Y yo puedo ser piedra de tropiezo al estarla juzgando, ¿no? Al estar rechazándola. Y si y mi comentario llega a sus oídos, puedo yo hacer que ella misma caiga y diga, no, yo no voy a la iglesia porque en esa iglesia pues solamente me juzgan, solamente me hacen ver que no soy bienvenida. Y dice la palabra de Dios que tengamos ese cuidado, que no, que hay de aquel que haga eso. Entonces tengamos mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo para otros y en nuestra forma de hacer, actuar, comer, ¿no? Y por el otro lado, que debemos de perdonar, también Jesús continúa con esta enseñanza de que debemos de perdonar. Y dice ahí que si esa persona nos pide perdón, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las personas no siempre nos piden perdón? ¿Qué pasa cuando la gente pues no se da cuenta o no siente que tendría que pedirnos perdón? Ahí también aunque no viene ahí escrito, o sea, de hecho eso habla nada más para las personas que van y te piden perdón y tú les perdones, pero también si alguien no te pide perdón, tienes que aprender a perdonar, ¿no? Y eso más adelante Jesús lo va a ampliar, pero sí tenemos que perdonar y no es un si quieres, si no es un mandamiento, como decía el domingo José Luis, no es algo que si tú quieres, si no es un mandamiento de Dios. E incluso Jesús mismo en la oración que les dicen, que le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Jesús ora diciendo que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay algo que implica que nosotros primero perdonemos a los que nos están ofendiendo. ¿qué implica el perdón? Pues también arrepentimiento, o sea, si no hay arrepentimiento de parte de la persona que te ofende, pues también, y debes de saber discernir si en realidad hay arrepentimiento de esa persona, o sea, pues puede estar jugando, ¿no? En un momento dado, o podemos estar jugando, o sea, y al arrepentirse, pues implica cambiar, decíamos, 180 grados, lo que estabas haciendo y dejarlo de hacer. O sea, pero si pues llega y ves que según se arrepiente, pero sigue haciendo lo mismo, pues también no, tienes que tener ese don de discernimiento, ¿no? Y de decir, pues te perdono, ¿no? O sea, pero saber que es algo sincero, ¿no? Que hay ese arrepentimiento. Y por eso los apóstoles
le dicen a Jesús, oye, o sea, siendo como nosotros, obviamente ellos no eran Dios, ¿no? Siendo como nosotros, le dicen al Señor, aumentanos la fe, dice. El Señor le dijo, les dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y te obedecerá. Pues necesitamos fe también para perdonar, ¿sí? Necesitamos fe para poder, y por eso los apóstoles le decían, aumentanos la fe. Y esa fe, decíamos, habla aquí, hace una ilustración con el sicomoro, que es un árbol muy fuerte, enorme. Yo estaba viendo imágenes, dice, no puedes plantar un sicomoro cerca de una banqueta porque la va a levantar, tiene que estar al menos 3 metros, puede tener 30 metros de que te dé sombra, o sea, eh, y raíces muy profundas, muy grandes, que es muy difícil quitarlo y arrancarlo y llevártelo al mar y arrojarlo, ¿no? Pero también lo dice en el sentido de que puedes tener esos pensamientos tan arraigados, ese falta de perdón, le podríamos decir, esta falta de perdón hacia los demás, que tu fe no te pide, no te impide perdonarlos, ¿no? Pero dice, si tuvieras la fe, no en cantidad, dice, aunque tengas esa fe, pero ¿en dónde vas a poner los ojos? Decía yo en el domingo, ¿dónde vas a tener puesta esa fe? No en mi orgullo, en mis capacidades, en mis recursos, no sé, mis amigos, sino esa fe puesta con los ojos en Jesús, ¿sí? Esa fe puesta en lo que has aprendido de Dios, en las promesas que conoces de Dios, ¿sí? En lo que Él ha dicho en su palabra, porque dice, Él no es hombre para decir mentiras, ¿no? Dice su palabra. Él es Dios y Él cumple su palabra. Y también decía, lo que estamos aprendiendo de Él y lo que nos está transformando, dice, Él va a acabar la buena obra en nosotros. Ya la empezó, estamos caminando con Él, estamos caminando a veces por fe, ¿sí? Y decíamos, a veces la fe, no es necesario que tú veas, es necesario que tú conozcas y que creas. Y para nosotros ya podría ser algo que si lo dijo Dios, Dios lo va a cumplir. Que nos desesperamos y que nuestra fe a veces quisiera ser inmediata. Oye, yo ya quiero ver ese caminar contigo, lo que tú me prometiste ya, ¿no? Pero también dice, si caminas con Él o tienes al Espíritu Santo, el fruto, parte del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces, pues también paciencia, ¿no? Pero aquí le dice, ustedes tengan esa fe, les dice Jesús a sus discípulos, aunque sea pequeña, sí, pero nada más donde le están poniendo, vas a poder quitar ese árbol o esa falta de perdón, esa falta de no creer, ¿sí? Y va a suceder lo que yo te digo, ¿no? Y también pues, los que hemos estudiado la palabra, también recordando un poco que tu fe va a ser probada, ¿no? Nos dijo, mucho más preciosa que el oro, que la van a hacer pasar por fuego, ¿sí? Y va a ser purificada. Eso también nos lo dijo. O sea, no, no, tampoco no nos está diciendo, no va a ser probada tu fe, ¿sí? Tu fe va a ser probada, mucho más precioso que el oro, dice. Entonces, pues sí, a veces nuestra fe es probada. Estamos, y continúa diciéndoles a sus discípulos, de, ¿y quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, le dice enseguida, pásase, siéntate a la mesa?
No le dice más bien adereza que cene y ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. Dice, da gracias al siervo porque hizo lo que había estado, lo que le había sido mandado. Dice Jesús, pienso que no. Dice, así también ustedes cuando hubieran hecho todo lo que les he mandado, digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Una pregunta que no la hice el domingo es, nosotros, o qué nos debe Dios a nosotros. Y no sé, me gustaría que reflexionaran un poquito. Dios nos debe algo, pero a veces creemos que Dios nos debe, ¿eh? ¿Sí? Cuando en realidad nosotros somos los que le debemos. Y en este caso se está refiriendo a sus siervos, vamos a decir, los que hemos querido, porque también no es una obligación. Hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido reconocido que necesitamos de Él y que somos sus siervos, en el sentido espiritual de que Él nos ha mandado a predicar, nos ha mandado a dar las buenas nuevas a la gente que no lo conoce, a extender su reino en esta tierra, ¿sí? Y, y pues simplemente estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, pero a veces queremos por orgullo, por vanidad, por vanagloria, que nos reconozcan todo eso, que nos reconozcan todo eso, cuando en realidad lo debemos de hacer, decía yo, por gratitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconocemos que estábamos perdidos. Decía Dios tuvo misericordia de nosotros, Él nos conocía desde el vientre de nuestra madre, nos ha dado todo lo que tenemos actualmente, ¿sí? Vida, dice, y vida en abundancia. Eh, Nos da, no sé, cada quien sabrá qué nos ha dado, qué te ha dado, pero sería interminable decir todos los beneficios y las bendiciones que nos da en esta vida, y solo por gracia, o sea, porque no porque las merezcamos. Decía también, ¿tienes dones? Pues sí, pero ¿de quién te los dio? Te los dio Dios. No es que tú los hayas, este, vamos a decir, creado, ¿no? Entonces, a veces sí nos podemos desviar y creer que todo eso lo merezco, ¿sí? Y yo sinceramente, yo alguna vez lo dije, oye, si yo trabajo, porque alguna vez me dijeron, ¿no? ¿Qué tú no oras por los alimentos? Todavía no conocía a Dios, bueno, sabes, no es que no lo conocía, sí, sí existía y todo, pero yo no era cristiano. ¿Y qué tú no oras por los alimentos? Le digo, no, ¿por qué? Si yo trabajo, yo me lo gano, yo tengo un trabajo, yo me sustento y sustento a mi familia. Cuando no conoces en realidad a Dios, ¿no? Y crees que es por tus esfuerzos, por tus recursos, por tu sabiduría, cuando todo eso provino de parte de Dios, ¿no? Es nada más reconocer, ¿no? Ser humildes, porque también en su palabra dice, el que quiera ser exaltado será humillado, y el que se humille será exaltado. Y así los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Pero se nos olvida bien fácil, la verdad, se nos olvida. Y este es un recordatorio que Dios nos está diciendo, oye, no esperes que yo reconozca lo que haces. O sea, qué bueno que lo hagas. O sea, y si lo haces es por gratitud, o sea, porque te nace. Luego a mí, alguna vez me criticaron o me critican a veces, porque
si me hacen un favor, la verdad, a veces yo, pues, trato de corresponder cuando puedo, ¿sí? Haciendo ese favor y a veces sigo haciendo, porque te nace por el corazón, ¿no? Y dice, oye, pero ya, o sea, ya lo hiciste, o sea, sí, pero sigo estando agradecido, ¿sí? Y así deberíamos de estar siempre con Dios, siempre agradecidos, siempre reconociendo por qué estamos, para quién vivimos y por qué estamos aquí, todo el tiempo, sin esperar nada a cambio. Alguna vez también yo platicaba con mis suegros y, y bueno, lo veía así. Y esa no lo comenté, pero lo pensé cuando estaba estudiando. A veces los padres quisiéramos que nuestros hijos nos retribuyeran algún día, o piensan, ¿no? Algunos padres. Y yo digo, no, yo no, o sea, mi obligación con mis hijos es amarlos, es quererlos, es darles todo, ¿sí? Y si algún día retribuyen, daré gracias a Dios, pero no esperar nada a cambio, ¿no? Y en este caso de los siervos inútiles, pues no deberíamos de esperar nada a cambio, o sea, este, yo le platicaba a mi suegro, le digo, ustedes no esperen nada a cambio, si la gente, sus hijos, los cuñados, como los, no, ¿cómo se llaman? ¿Qué vengo siendo de mis suegros? Tierno. Yerno, Los yernos, las ahijadas, o retribuyen algo, pues gloria a Dios, ¿no? Pero no esperen nada a cambio. O sea, y bueno, pues Dios no esperaría más que gratitud, ¿no? Y estar regocijados, la verdad, la palabra sería agradecidos de lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿no? Ya hizo, porque Él ya lo hizo, el sacrificio ya está hecho, Él, él fue a la cruz, Él se humilló, Él hizo todo por nosotros. Eh, con respecto a que al final dice Jesús, pienso que no, dice así también vosotros cuando hubierais hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Y me regresa un poquito a la parte donde debemos de perdonar y es que Jesús nos está mandando que debemos de perdonar y no pensar en que somos muy buenos porque ya perdoné al que me ofendió. Soy muy bueno porque ya hice, este, por mí él se siente mejor, entendiendo que pues no hicimos más que lo que Jesús nos está pidiendo, que es perdonar. Y bueno, aquí viene otra parte en donde Jesús pues seguía yendo hacia Jerusalén, ya le platicaba que pues él sabía que iba a Jerusalén, él sabía que iba a entregar su vida, sabía lo que le esperaba, los fariseos lo seguían acechando en todo momento, y él yendo a Jerusalén pues, pasó por en medio de Samaria y de Galilea. Y dice, y entrando en una aldea le vieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos, alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él cuando los vio les dijo, ir y muéstrense a los sacerdotes. Ya explicábamos por qué les dijo eso, porque si recuerdan, pues a los leprosos los tenían que separar. Todavía había en Levítico 13 y 14 hay toda, vamos a decir, todos los pasos así se explican para los que eran leprosos, cómo se tenían que purificar, etcétera, o apartar en caso de que siguieran leprosos. Y entonces dice, dice en ese caso que ellos gritaron, ¿no? Eran 10, o sea, los vio y les dijo, le gritaron, Jesús, maestro, y decían, pues ya conocían de Jesús, ¿no? En una época sin redes sociales, sin teléfonos, sin televisión, ya sabían o habían oído hablar de Jesús y también le llaman Jesús, maestro, ¿no? Y él tan solo les dice,
vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque se tenían que mostrar a los sacerdotes para que los declararan limpios, ¿no? Y normalmente al sumo sacerdote. Y en este caso, pues estaban en Samaria, en Galilea, tendrían que haber ido hasta Jerusalén y a mostrarse al sumo sacerdote. Y continuando la lectura dice, y cuando él los vio, perdón, les dijo, mostrar a los sacerdotes, y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados. O sea, en el camino ellos fueron limpiados, ¿no? Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificó a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí decía yo, los 10 fueron obedientes, habían oído hablar de Jesús, habían, le habían creído, ¿sí? Y fueron y durante el transcurso de su caminata llegaron sanos, limpios, ¿sí? Y fueron declarados este, sanos, ¿no? Pero solo uno de ellos, y de hecho uno que no era, esa era la ley de los judíos, o sea, eh, irse a mostrar al templo, ¿no? Con el sumo sacerdote. Pero aquí, pues el que obedeció primero a Jesús, o sea, todos obedecieron, ¿no? Pero el único que vino a dar las gracias y postrándose a sus pies, adorando, decía, adorando, fue el samaritano. Y Jesús preguntó, ¿qué no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? Y eso tampoco yo lo comenté el domingo. ¿Ustedes creen que Dios no se da cuenta de tu falta de gratitud? En este caso Jesús dijo, él supo que eran 10. Cuando tú no estás agradecido por lo que ha hecho en tu vida, cuando nada más estás pidiendo favores a Dios, y pues lo hizo Jesús, o sea, limpió a todos, y a lo mejor te puede, por gracia, conceder el favor que tú necesitas, pero no te vuelves o no le das las gracias, o no, en tu corazón simplemente lo único que querías era como un genio de la lámpara maravillosa que te conceda tus deseos, pero que no llegas a dar esa gratitud. Decíamos, los 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvado, ¿sí? Los otros 9, decíamos, seguían enfermos del corazón por esa falta de gratitud. Y el único que regresó fue uno de los 10 leprosos y un extranjero, ¿sí? Ahora nosotros éramos extranjeros antes, ahora formamos parte de la familia de Dios y por nuestra fe reconocemos que somos salvos, somos los únicos que somos salvos. Y no, pero es que todas las religiones llevan a lo mismo. No. Dice la palabra que el único camino hacia el Padre es Jesús. ¿Que todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Hijos de Dios somos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso te lo da el conocimiento y la gratitud. Y por siempre deberíamos de estar agradecidos y adorando. Y bueno, yo les decía, parte de la adoración. Leproso vino y se postró a sus pies
pero parte de la adoración es desde la alabanza, desde estos estudios, desde orar unos por otros, de estar agradecidos, de ayunar, de, no sé, ustedes me podrán decir cómo dan gracias a Dios reconociendo, no, no siendo, como decía Panchito, de los cristianos de la secreta, que nadie sabe que tú eres cristiano, proclamando su nombre en donde estés, independientemente de que te vayan a criticar, te vayan a señalar. No sé, cada quien tendremos nuestras formas, pero Solamente iba, como decías hace rato, que los 10 obedecieron y eso fue su fe. Eso fue fe de parte de ellos el obedecer y pues eso, pues por eso Jesús también parte puede ser que los haya sanado porque ellos habían obedecido a lo que Jesús les había dicho. y no sé, alguien, yo diría, cada quien, ¿qué motivos de gratitud le puedes dar a Dios ahorita? Yo también, como todos, incluso hace rato no sé si iba a comentar, pero cuando vemos que Él es el que nos acerca, no es que nosotros a veces decimos, ¿cuándo aceptaste a Jesús? Como si yo dijera, yo te acepto, Jesús. Y al contrario, es cuando más bien Él es el que nos acercó a Él. Y realmente todas las cosas que tenemos, pues son de Él. En mi caso, yo he ido a, cada vez que oro con mis hijos, muchas veces les empatizo eso, que todo lo que tenemos es de Él. Y por ejemplo, ellos oran porque Dios les dan y sobre todo orar en las noches porque Dios le dio de comer, de cenar y de desayunar. Son cosas muy básicas, pero que son cosas que Dios nos da todos los días, ¿no? Y despertar cada día es otra bendición. Y, y independientemente también de esos detallitos que Dios tiene con nosotros cuando nos provee, cuando nos suple, cuando nos da todo, incluso todavía más cosas de las que necesitamos, pues puedo yo dar gracias a Dios por todo eso. La verdad es que es una bendición poder recibir y que Él no me haya aceptado como hijo y que me haya tomado para que yo pudiera ser salvo y eso es una bendición. Gracias, Dani. Sí, motivos de gratitud pues, siempre encontraremos, aunque sean en los peores momentos. Normalmente damos gracias por todo lo bueno que nos pasa, ¿no? Y recuerdo alguna vez Guillermo Barragán, Memo, dio un testimonio en la iglesia y dice, gracias a Dios, va a sonar raro porque me robaron el carro. Dice. Me robaron el carro, pero doy gracias a Dios porque me permitió tener un carro y me duró varios años que pude moverme en eso, ¿sí? Y leyendo ahora que estudiaba también de un comentarista que escribió el libro en griego, que es Henry Matthew o algo así, comentarios del griego al español. Este, También alguna vez le robaron su cartera y dice, doy gracias a Dios porque es la primera vez que me roban, o sea, no han sido más. Doy gracias a Dios porque me robaron mi cartera y no me mataron, o sea, no me quitaron la vida, dice, doy gracias a Dios porque aunque se llevaron mi cartera, no se llevaron todo. O sea, doy gracias a Dios porque fue otra persona la que hizo el robo y no yo. Vamos a continuar porque ya me extendí un poco. Y bueno, para terminar, la venida del reino, dice. Y preguntándole los fariseos, ahora otra vez los fariseos van con Jesús y ellos le preguntan, tratando de hacerlo caer, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió. Perdón, ¿cuándo debería de venir el reino de Dios? Respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá,
porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. ¿Sí? Dice, y dijo a sus discípulos, ahora se dirige a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver a uno de los días al Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, helo aquí o helo allá, no vayan tras ellos ni los sigan, porque como el relámpago que resplandeciendo alumbra de un extremo al otro bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también fue como los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día en el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa, no desciendan a tomarlas, y el que esté en el campo igualmente no vuelva atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la salvará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. Bueno, Jesús ya sabía a lo que iba a Jerusalén, que tenía que padecer, que tendrían que suceder varias cosas, pero también está profetizando que un día Él vendrá por todos los que hemos creído en Él, y que puede ser cualquier día. O sea, aquí mencionó el día del diluvio, bueno, el día en que destruyó Sodoma y Gomorra, que al parecer podía ser un día normal, decíamos normal, pero la verdad es que ya la humanidad se había desviado de muchas cosas agradables para Dios, y actualmente estamos normalizando muchas cosas. Para nosotros ya es normal que haya muertos todos los días, que haya asaltos, que haya... Y, y lo estamos ya como aceptando y diciendo a veces, oye, es que, ¿cómo se te ocurre salir con tu celular o con ese reloj a cierto lugar? O sea, y para nosotros el tonto es uno, ¿no? Porque dices, pues si ya es normal que te asalten, que te roben, que haya maldad, que haya esto, que haya aquello, ¿no? Y hoy platicaba en el trabajo con una persona que es mormón, decía, ¿qué sería la humanidad si de por sí estamos mal? Si no hubiera un Dios a quien entregarle cuentas. O sea, para los que le tememos a Dios, sí, ese temor reverente, ¿no? Pues estaríamos totalmente peor, ¿no? Si de por sí estamos mal como humanidad y y no podemos, bueno, predicamos, o sea, tratamos de convencer a las demás personas de que algún día habrá juicio sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y por eso dice, algunos serán tomados, arrebatados y otros serán dejados, ¿sí? Para juicio eterno, castigo eterno. Y otros partiremos con Jesús, ¿no? Pero los fariseos no habían entendido, pues nada, ¿no? En ese momento. Y Jesús sabía lo que tenía que cumplir. Dice, es necesario que, dice, ahorita el reino de Dios está entre ustedes, pero no entendían. ¿Sí? Pero nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros sigamos extendiendo ese reino de Dios, ¿sí? Y el reino de Dios está en cada uno de nosotros. Y nosotros somos esos embajadores, esos portadores de la palabra de Dios. Y nuestro trabajo como siervos, ¿sí? Es extenderlo.
Ya les decía yo el domingo, dice también palabras de Jesús, dice, pues ellos están en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, ¿sí? Y lo único que te pido es que los apartes de este mundo. Pero también, si estamos aquí, también tenemos propósito. Y el propósito es seguir compartiendo esas buenas nuevas, ¿sí? Para todo el que no conoce de Dios. Y gracias a Dios porque alguien me compartió a mí, a mi esposa, alguien nos hizo llegar pues, las buenas nuevas, ¿no? De Dios. Y tenemos la seguridad y debemos de estar preparados. No sabemos, para nosotros puede ser algo normal esta noche que tengamos este estudio. No sabemos, mañana puede ser que venga Jesús y seamos arrebatados, ¿no? Y pasemos la eternidad con Él. Dice, primeramente estarán los muertos que creyeron en Jesús, después los que creemos, ¿no? Si en ese momento se presenta, pero pues tenemos esa esperanza y tenemos esa fe y esa fe y es esa convicción, ¿no? Ya decíamos que para nosotros es cierto, ya, o sea, que vamos a estar una eternidad con nuestro Dios. Pues es solo que no sabemos cuándo el Señor vendrá y tenemos que estar preparados, tenemos que buscar estar listos cuando Él venga y también al final lo voy a leer como dice en la versión NTV, dice, los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús le contestó, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelarán que el fin está cerca. Y es que, como dice José Luis, para los que no creen en el Señor, pues buscan seguir en su desenfreno, en su vida, de disfrutar la vida, por así decirlo, sin Dios. Y claro, nunca van a llenar su corazón, siempre va a haber un vacío, pero para ellos pues no ven las señales, pero para los que conocemos del Señor, dice que así como ves los buitres cerca de un cadáver, que ves que es una señal, así nosotros podemos ir viendo las señales que ya viene el Señor pronto, ¿no? Esos rumores de guerra, como cosas que en los países hay pleitos, también terremotos, y todas esas cosas sabemos que Dios las ha puesto también para que nosotros que conocemos de Él, sepamos que el Señor viene pronto. A lo mejor viene antes de que nosotros fallezcamos, pero a lo mejor no. Pero de otras maneras tenemos que estar preparados, debemos de buscar siempre estar preparados para eh, tener esa relación con Dios más estrecha, ser obedientes, seguir más a Cristo. Y otra advertencia ahí que pone es que no sigan a otras porque les van a decir, yo soy el Mesías, yo soy aquel. Por eso, algo que siempre nos han dicho, a mí no me creas. O sea, yo me tocó dar el estudio, agarra tu Biblia, estudia, este, medítala. Para eso estamos los que ayudamos en los estudios, ¿no? Al final de cuentas, tú debes de estudiar. Vamos a orar para terminar el estudio. Sí, claro. Después Ah, compartimos, sí, perdón. ¿vale? Muy bien. ¿Alguien quiere orar para dar gracias por el estudio, por la palabra? Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, gracias por el hermoso privilegio de permitirnos estar reunidos, Señor, escuchando y conociendo de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, bendigas a los que estamos en este grupo, Señor, a los que estamos presentes y aún también a los que no pudieron estar, Señor. Y que esto que acabamos de aprender, Señor, lo podamos llevar a cabo. Gracias por la guía, gracias por las bendiciones que nos da, Señor, y permítanos seguir escuchando, disfrutando, aprendiendo y sobre todo llevando a cabo lo que tú tienes para nosotros, Señor. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.